esta tabla en una hoja Excel nueva, respetando los estadios, las temperaturas y copiando sin error los tiempos de desarrollo de cada una de las fases para cada una de las temperaturas. También vamos a copiar el total porque nos va a ayudar. Una vez que ya lo tengamos, pasa a la siguiente fase, es el cálculo de la tasa de desarrollo, que es 1 entre la duración en día, y eso lo vamos a calcular para cada una de las fases y cada una de las temperaturas. Les voy a enseñar unas pautas para facilitarnos el trabajo, que somos más rápido en Excel. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a hacer el primer cálculo. 1 igual 1 entre, y en vez de copiar así tal cual 4.2 el valor del huevo a 18 grados, lo que voy a hacer es picarle a la celda correspondiente a este valor y le pongo Enter y ya me arroja ese resultado que es el correcto, ¿verdad? Bueno, ahora se pueden fijar que hay un cuadrito a la esquina inferior derecha de nuestra celda cuando le pico, y la puedo picar y la voy a jalar hacia abajo, hacia total. ¿Qué pasó ahí? Acá me están dando datos y voy a picarle a pupa, si me permite. Bueno, ya, y que me muestra que jaló la fórmula y copió la celda de la pupa de la duración día. Es lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces está muy padre porque ya me hizo el cálculo. Y esto, pues voy a picar el cuadrito otra vez y ahí lo voy a jalar hacia las otras temperaturas. Y voy a verificar que estuvo jalando lo que a mí me interesa. Prepupa y para 30. Súper. No olvido ponerle Enter antes de hacer otra cosa. Checo los demás. Siempre hay que checar para ver que no nos hayamos equivocado. Para que yo pueda hacer eso, necesito tener una copia de carbón de esa tabla con esta, ¿no? Para que jale exactamente los datos que a mí me interesan. Bueno, ya hicimos la primera fase, que es el cálculo de la tasa de desarrollo. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular las desconocidas de esta ecuación. La beta 0, que es la ordenada al origen de nuestra curva, que aquí podría estar, ¿no? Solo que nosotros lo vamos a calcular. Y la m, que es la pendiente de la curva. Vamos a calcular esa m usando la ecuación que ya comentamos, que utiliza bastante cálculos de un producto entre las temperaturas y la tasa de desarrollo. Temperatura, tasa de desarrollo, las temperaturas elevadas al cuadrado y luego la sumatoria del x de la temperatura toda elevada a la cuadrada. n-1, acuérdense que es 1 menos el número de estadios. ¿Cuántos tenemos estadios? 1, 2, 3, 4. Entonces 1 entre 4. ¿De acuerdo? Entonces empecemos. Vamos a calcular la primera, que es la más fácil, la sumatoria de temperatura. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos una sencilla sumatoria de esas temperaturas, 18, 22, 27, 30. ¿Cómo lo calculamos? Vamos a poner igual y podríamos agregar 18 más 22 más 27 más 31. Podría ser y nos arroja este resultado, pero yo les voy a enseñar otra cosa. Van a poner igual, suma, abre paréntesis, van a jalar todas las
celdas de las temperaturas y cerrar la paréntesis. Y aquí le debe de arrojar el resultado. No lo arroja porque mi Excel es francés, entonces le tengo que poner somme en francés y aquí me arroja 97. Entonces tenemos ese resultado que corresponde a este. Ahora vamos a hacer la sumatoria de Y. ¿Qué vamos a hacer? Pues igualmente vamos a agarrar los Y, pero de cada una de las fases para todas las temperaturas. Entonces vamos a hacer igual la sumatoria y igual escribiendo suma, yo, suma, y vamos a agarrar para huevo los valores de la tasa de desarrollo y cerramos paréntesis. Tan. Como lo hice bien, si jalo los cuadritos ese cuadrito hacia abajo, me debe de arrojar correctos datos. A ver, efectivamente, ven la suma del total. Igual para preocupa, sí, muy bien. Entonces estamos bien. Entonces ya tenemos la sumatoria de X, sumatoria de Y. Nos faltan esta. Vamos a hacer esta. El producto de X por Y, de la temperatura por la tasa de desarrollo. Pues vamos a calcularlo para cada una de las celdas. Bueno, empecemos. Igual. El X por Y. X por Y va a ser 18 por 0,23 para el huevo, ¿verdad? Da. Bueno. Y pues como ya me gustó, voy a jalar mi cuadrito hacia abajo. Y acá verifico siempre. Y acá, ¿qué pasa? Miren, pupa. El B19 es la tasa de desarrollo, pero la de arriba debe de ser la temperatura y no lo es. Quedó siendo la tasa de desarrollo de la prepupa. Entonces ahí hay algo que no está bien. Efectivamente, me faltó una etapa. Entonces regreso a la anterior y ahí voy a bloquear lo que es esta fila. La fila 15, lo que dice 15. ¿Y cómo la bloqueo? Con un signo de dólar antes de la fila. Y veamos si funciona. Los resultados cambiaron y efectivamente quedó. Muy bien, entonces jalo esto y lo jalo hasta acá. ¿Funcionó? Sí funcionó, ¿verdad? Correcto. Entonces continuamos hasta la temperatura 30. Hasta aquí calculé los productos de la temperatura por la tasa de desarrollo. Aquí está. Pero no tengo la sumatoria todavía. Entonces hago la sumatoria como les expliqué hace ratito para huevo, para larva, prepupa y pupa. Como lo hago, igual suma, acuérdense, abrir paréntesis y agarro lo que me interesa. Huevo, ¿verdad? Huevo. Y cierro la paréntesis. Tan. Y jalo hacia abajo y verifico que todo esté correcto. Así es. Y ahora vamos a calcular los que faltan, la sumatoria de la temperatura elevada al cuadrado, que aquí lo vamos a representar, calcular, haciendo el cálculo sencillo de la temperatura multiplicada por sí misma. Lo podrían calcular de otra manera, es decir, igual a la celda elevada al cuadrado, pero yo ahorita no sé cómo se hace, seguro que existe.
Entonces ya tenemos este y vamos a calcular la sumatoria de este. Aquí ya lo preparé. Entonces igual suma, en francés suma, y voy a agarrar este que me interesa. Siempre agarren o abran paréntesis y ciérrenla y ya vemos que está correcto. Bueno, entonces ya tenemos esto y nos falta este. Bueno, este es la sumatoria x que elevamos al cuadrado. Entonces ya la tenemos, la sumatoria x. Entonces sencillamente pues la calculamos ahorita con con esa parte, ¿de acuerdo? Entonces vamos a proceder, yo así lo hice, ¿verdad? Pero no todos lo tienen que hacer igual. Entonces acá vamos a calcular la sumatoria de x multiplicado por la sumatoria de y, pero aquí lo tenemos que poner más abajo porque si no, no va a aplicar al huevo. ¿Ves que estamos viendo por fase? Entonces repito, sumatoria de x, pero esa se va a quedar inmóvil, entonces la voy a mantener fija con mi dólar. Lo voy a multiplicar por la sumatoria de y lo voy a dividir entre mis 4 estadios y lo jalo, verifico. Hasta aquí todo bien. Acá voy a hacer ese cálculo que es igual a 97 por 97, ¿verdad? Porque es la sumatoria de x elevado al cuadrado y lo vamos a dividir entre 4. Y ese no va a cambiar. Va a ser el único valor porque no toma en cuenta y. ¿Ok? Bien. Tenemos esos valores y ya vamos a poder completar nuestra ecuación que tenemos esta, ya ese ya lo hemos calculado, entonces vamos a hacer este menos este, ¿de acuerdo? Y lo vamos a jalar hacia abajo. Verificamos larva, ¿sí? Sí, parece que sí. Sí. Vamos a hacer la segunda parte de la ecuación, que es ese valor menos ese valor que ya hemos calculado aquí. Y ese, como no toma en cuenta y, pues solo tiene un valor. Y luego m para cada fase está igual a este entre este. Y eso ya son datos bien interesantes. Ah, ¿qué pasó? Pues se me olvidó fijar. Efectivamente. Ya tenemos nuestro m. Ahora, pues ya tengo m, ya puedo calcular la ordenada del origen beta 0 y gracias a esos dos valores voy a poder calcular la temperatura umbral de desarrollo y los días grados. Entonces, empezando por la beta 0, que se calcula con el promedio de y menos m, que ya calculamos, multiplicado por el promedio de x. Calculemos el promedio de x, que es el promedio de la temperatura,
Yo escribo Moyenne, que es promedio para ustedes, y voy a buscar mis temperaturas. Son 4, cierro paréntesis y tengo ese resultado. Ahora calculo el promedio de Y para cada una de las fases. Entonces aquí Moyenne y voy a buscar, aquí tengo el producto de X por Y, eso no, sino la tasa de desarrollo, es la Y. Y la agarro para huevo, ahorita, huevo. De ahí lo jalo y ya tengo mis valores. Ya puedo calcular beta 0 para cada fase, va a ser igual a la media de Y, menos, abro paréntesis, M, multiplicado por media de X. La media de X, como es el único valor que voy a tomar en cuenta, lo fijo y ya. Jalo hacia abajo y verifico que siempre haya agarrado de las fases que me interesan. Y bueno, ¿qué pasa? El beta 0 es negativo. No está mal, solamente es negativo. El beta 0 podemos calcular, por ejemplo, el TUD, y aquí se está dando con esta ecuación que es valor absoluto del beta 0, que es decir que si es un valor negativo el valor de beta 0, pues el valor absoluto de beta 0 será un valor positivo siempre. Y eso dividido entre m. Entonces hay una fórmula para calcular el valor absoluto, que es abs, y agarro el valor de beta 0 y lo divido entre el valor de m asociado a la fase huevo. Y tengo un TUD de 10 grados para huevo. Lo jalo hacia abajo y checo que todo bien. Sí, efectivamente. Y son datos positivos, entonces sí funcionó lo de absoluto. Si no encuentran absoluto, pues pueden usar la opción de escribir menos 1 por multiplicado el valor de beta 0 y nos va a arrojar un dato positivo y no nos cambia nada, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, esa es una. Y tenemos el TUD, vemos que va variando en función de las fases, pero eso es normal porque tenemos datos diferentes en cada fase. Ahora el dato súper importante, pues esas unidades de día grados. Es muy fácil, se calcula a 1 entre m. M ya lo tenemos, entonces es muy sencillo, es igual a 1 entre el m de cada fase. Y ahí tenemos para huevo 33 día grados hasta pupa 136 día grados. Verifico que no hay error, todo bien. Ok, pues hasta aquí ya tenemos datos muy importantes, el TUD y el diagrado, que nos va a ayudar a entender cómo responde el animal, la fase de Prorops, a las temperaturas. Y para dar un poco más de sutileza en los datos obtenidos, vamos a calcular el intervalo de confianza de los días grados. Hay unos tips que ya les enseñé en el PowerPoint y pues nos dice que para poder calcular el intervalo de confianza por fase necesitamos la desviación estándar del TUD por fase. Para poder tener esta desviación estándar, yo tengo que volver a calcular las temperaturas umbral de desarrollo por fase, y eso nos los arroja esta ecuación. Nos dice
la temperatura utilizada, que es 18, 22, 27, 30, menos TUD total. ¿De dónde sale esta TUD total? Pues ya la tenemos. Es esta TUD total. Y lo multiplicamos por el tiempo de desarrollo por fase. ¿Y eso qué rayo es? Bueno, pues ustedes ya lo saben. Es el primer dato que obtuvimos a la observación de nuestros animalitos. Son esos 4.2 días para 18 grados y huevo. Bueno, entonces ya tenemos todos los elementos para poder hacer nuestros cálculos. Ahora la dificultad es juntar todo, ¿no? Entonces, igual, temperatura utilizada. Abro la paréntesis, la temperatura utilizada para esta celda 18. Le resto el valor de TUD total, que es este, TUD total. Lo voy a bloquear ahorita ahí, tanto la fila como la columna, porque es un solo valor. Y esto lo voy a multiplicar por tiempo de desarrollo por fase y temperatura. Bueno, aquí. Ese es el huevo 18 grados. Entonces ya debemos de tener la ecuación correcta. Y bueno, verificamos. Tenemos 4,2, ¿sí? Ahí tenemos la TUD por total y la temperatura. Vamos a bloquear la fila de la temperatura y aquí no deberíamos de tener problema. A ver, checo otra vez esta, ¿no? Si ya la temperatura quedó fija, si estamos bien en el TUD total y el tiempo de desarrollo muy bien, ok. Entonces estamos bien. Ya, algo pasó. Y acá jaló de lado para cubrir todas las temperaturas. Ok, ya tenemos la TUD recalculada. Ahora, según esa ecuación, necesitamos calcular la desviación estándar de esas TUDs por fase. Vamos a calcular la desviación estándar con la función, la fórmula STDVA. Para la versión mexicana no sé cuál será, pero bueno, la buscaremos juntos. Y agarramos la TUD para huevo y tenemos este pequeño dato. Veamos que aplica también para el total. Todo bien, excelente. Vamos a meternos en esa ecuación que lleva como valor medio raro, como ese t-tab. Ese t-tab es lo que nos va a arrojar la dimensión probabilística en el intervalo de confianza, que ustedes saben que el intervalo de confianza son como los datos variables que pueden rodear el promedio, ¿de acuerdo? Como la varianza. Entonces ese t-tab nos va a dar esa nube, el ancho de la nube, y ese lo vamos a calcular gracias a una ecuación, una fórmula que toma en cuenta la ley de Student. Y en francés, lo vamos a buscar en español, es loi Student, es esta, loi Student inverse bilateral. Y nos va a tomar en cuenta la probabilidad, es decir, el valor de alfa normal que usamos nosotros, que es 5%, 0.05, y el grado de libertad. Bueno, aquí el grado de libertad, que es lo que nos va a dar ese grado, pues el número de fase que usamos. ¿Cuántas fases tenemos? 4. Entonces es 4 menos 1. Entonces 3. Y tenemos este dato. Entonces le ponemos enter y tenemos esto. Entonces ese valor va a ser el t-tab.
y lo vamos a agregar aquí para que nos quede. Después vamos a calcular la raíz del número de fase, pues la raíz de 4 y es 2, ¿no? En este caso. Y después pues ya vamos a calcular el intervalo de confianza porque ya tenemos el t-tab, el número de fase y la desviación estándar de TUD por cada una de las fases. Entonces primero este multiplicado por este y dividido por el número de fases. Y tenemos ese intervalo de confianza. Para huevo y necesitamos también para total, vemos que está todo bien. Y pues ya, ese dato pues ya lo podemos agregar al dato de día grado. Vamos a copiar los valores. Le vamos a agregar más menos. Tal vez podemos como disminuir las decimales. Entonces para disminuirlas creo que hay una opción que es acá. Voy agregando es esta, ¿no? Haciendo con 2 decimales está bien. Y le voy pero no. Bueno, ya ven que tendría yo que reducirlo manualmente. Lo que puedo hacer es copiar y pegar los valores. Tal vez. Y ya no, es lo mismo. Bueno, no importa. 98, 01, 79. Y ya. Agrego el más menos. Y ya escribo a mano 2.69. 7.44. 6.09. 6.09. 16.40 y 17.96. Ok. Y aquí ya tengo esos datos, ¿no? Tengo los 10 grados con su intervalo de confianza. Hay algo que dejé, no calculé, es media, la media de los TUD. Vamos a hacer ese cálculo que no es necesario para resolución de nuestras desconocidas, pero para que vean que todo está vinculado. Ya calculé el promedio. Ok. Y me observen que esos valores que calculamos 29.90, 49, 80, 141, 296 se parecen, son diferentes pues, pero se parecen mucho a los que calculamos gracias al M. 33, 29, 49, 61, 80, 70, 141, 136, 296, 295. ¿Vale? Entonces aquí ya hemos hecho este cálculo y vamos a hacer el último paso para resolver este ejercicio. A
verificar nuestros cálculos con una S con las gráficas de los datos reales que hemos recogido con la crianza de NOROPS. Esas gráficas van a representar el comportamiento de la tasa de desarrollo por fase en función de la temperatura que le hemos impuesto a nuestros bichos. Entonces, en esta tabla vamos a poner los datos que nos interesan, que es la tasa de desarrollo, para poder luego hacer las gráficas. Entonces vamos a buscar la tasa de desarrollo por fase y temperatura. Eso ya lo sabemos hacer muy bien. Solo verificamos que no nos hayamos equivocado. Muy bien. Ok. Entonces ya tenemos los datos. Y ahora representación gráfica. Entonces ahí vamos a ¿dónde? Inserción, y ahí las grafiquitas, ahí vamos a elegir esta. Entonces aquí tenemos una que está completamente loca, ¿no? Los datos que arroja no nos interesa, pero podríamos irla trabajando. Entonces acá se podría trabajar así, y vemos que da. Francamente no nos da algo interesante, entonces vamos a botón derecho y vamos a los datos, seleccionar los datos, y aquí pues nos da unas series que no nos interesa. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar lo que nos interesa. Básicamente es esto, que es el X y el Y. A ver si está correcto. No, bueno, ven, no siempre sale bien. Entonces seguimos buscando, seleccionar datos y borramos las series porque no nos interesa, y tal vez así, que nos dice, ok. Entonces sí, vamos a verificar si le gusta lo que hemos puesto. El valor de X es la temperatura, efectivamente, y el valor de Y es el huevo. Muy bien. Entonces aquí tenemos una gráfica correcta que podemos ir como trabajando. Acá pues no tenemos como información, no va a empezar sino a los 18 grados, entonces podemos modificar la escala del eje horizontal. El mínimo podría ser 17 grados y el máximo 31. Perfecto. Para el eje vertical, pues igual hay que ver que nos arroja el máximo, el mínimo de toda la tabla, porque me gustaría ir comparando las diferentes tablitas. Acá el mínimo de sería 0,2, entonces me quedo en 0,02, y el máximo de pues el 0,58, entonces está correcto. A mí me gusta ver las gráficas sin muchas líneas, tal vez dejar esta, pero pues yo le dejaría así. Y acá no me gusta esa serie, le voy a poner el título huevo, que es la fase huevo para todas las temperaturas, y voy a agregar los títulos de los ejes. Siempre hay que agregarlos, es una obligación, porque la figura, la gráfica tiene que ser autoexplicativa. Entonces solita se explica, ¿no? Temperatura en grados centígrados, y es tasa de desarrollo en 1 entre día. Ya, ok. Bueno,
Vamos a reproducir la gráfica por, por fase. Entonces acá es muy sencillo. Esos datos, si le pico ahí, me aparecen los datos. Entonces aquí voy a larva y acá larva. Muy bien, temperatura ese ya está. Luego voy a hacer la de la prepupa, prepupa, prepupa. La temperatura sigue siendo igual. Prepupa. Y ahora la pupa. Pupa. Bien. Vemos que va cambiando. El total también. El total lo vamos a guardar también en una gráfica para ver qué pasa. Ese total es la representación de la observación del total, no es el cálculo. Y ahí total pongo. Ok. Acá pueden observar que mis escalas de los ejes horizontales van cambiando. Y yo lo que quiero hacer es ir comparando para ver qué tan alto es un desarrollo de una fase en relación con otra fase. Entonces aquí le voy a picar 2 veces en la escala vertical y voy a poner a la máxima que habíamos acordado. Y a veces cambia bastante, aplana la curva. Y está aquí. No está aquí. ¿Dónde está? Yo me perdí. Aquí entonces, opción del eje. Ya. Bueno, hasta aquí tenemos algo interesante. Aquí también se puede hacer una gráfica donde tengamos todas las curvas en uno solo, ¿no? Todas las fases más el total. Y acá pues vamos a ir a buscar nuestros datos. Aquí es un poco diferente porque tengo que ir a buscar mis datos y pues esos datos que tenía yo los tengo que modificar. Entonces aquí podría agarrar todos esos datos y a ver qué me da. Dice que no le gusta. Entonces no le gusta lo que hice. En ese caso tengo que crear series. Bueno, la serie 1 vamos a decir que es la serie del huevo de cada fase. Entonces serie del huevo. El huevo y lo vamos a llamar así, huevo. Y vamos a agregar una fase y una. Esa va a ser la de la larva. El valor de X va a ser la temperatura. Siempre, nunca cambia. La larva es el Y. Agregamos una otra serie, va a ser la prepupa. Valor de X sigue siendo temperatura. Valor de Y va a ser prepupa. Agregamos una más que se va a llamar larva. No, pupa, perdón. Pupa. Valor de X temperatura. Valor de Y pupa. Bien. Y nos falta el total. Total. Entonces X total, temperatura, y Y total. Ok. Entonces lógicamente no hay error. Todo está bien. A ver. Acá.
Y aquí como tenemos varias como nubes de datos, las de cada fase, pues como que no se ve. Entonces ahí le voy a pedir que se cambie el tipo de gráfica quedándome en la nube de punto, pero le voy a pedir que me ponga unas líneas para vincular los puntos de cada nube. Y aquí me falta la leyenda para que me explique qué es qué color es qué. Entonces voy aquí, leyenda, y agrego una leyenda abajo. Y tan tan. Tenemos esa comparación directa. Ok. Pues hasta aquí todo bien. Pero me falta algo, ¿no? ¿Se acuerdan? Esa ecuación en la que me va describiendo mi curva. Se supone que las curvas que acabo de crear, de hacer, de generar, pues son esas, ¿no? Entonces se pueden describir por una ecuación. Bueno, pues el Excel te da la posibilidad de calcular esas ecuaciones. Te vas al nube del punto, botón derecho, y vas a agregar una curva de tendencia. Aquí la vamos a guardar linear. Te va a agregar esa línea que acaba de poner aquí. Tun, tun. Y tú vas a querer también tener la ecuación de la gráfica de la curva y también, ya que estamos aquí, el coeficiente de correlación para ver qué tan correlados están los datos de tasa de desarrollo con la temperatura. Y ya. Entonces, esa ecuación es la que describe la curva de tendencia de esta de nube de datos. Y el R es, mientras más cercano a un 1, más correlados están los datos entre ellos. ¿Da? Entonces vamos a pedir esa ecuación para todas nuestras gráficas, agregar la curva de tendencia, lineal, ecuación, lo mismo para esta, de curva de tendencia, ya, aquí está por acá, no me da la opción, no seleccionar datos, disculpen, ya, agregar curva de tendencia, bien, y la última, curva de tendencia, tan y tan, ok, y bueno, vamos a poner esas ecuaciones en tal lugar que las veamos bien. ¿De acuerdo? En esta pues no lo vamos a calcular porque son exactamente las mismas y se van a superponer. Bueno, acá tenemos esas ecuaciones que son estas, ¿no? Acuérdense. ¿Dónde están? Aquí. En beta 0. Ok, bueno. Pero también se acuerdan que calcularon beta 0 y el M, ¿no? Y eso ya lo podríamos agarrar para agarrarlo de referencia. Lo vamos a poner aquí, pegar especial, ok, y el beta 0 aquí está. Ok, ya, y podremos agregar para que nos acordemos a que se equivale. Como siempre hemos conservado ese orden, está muy bien, no hay pierde, ¿no? Bueno, entonces vamos a comparar lo que nos dice las gráficas, las ecuaciones de la curva de tendencia con nuestros cálculos. Y ahí pues Y
Y. Luego tenemos un producto 0,0303 por X, que sería el M por X. Entonces vamos a comparar ese 0.03 versus 0.0303. Y el otro, lógicamente, es el beta 0. Y efectivamente, entonces nuestros cálculos cuadran con la curva de tendencia de nuestra curva, de nuestras nubes de datos. Eso es para huevo. Para larva, 0.016. Exacto. Para M y para el beta 0, 0 menos 139,9. Excelente. Para prepupa tenemos el mismo M, prácticamente el mismo beta 0. Y así seguidamente. Para pupa comparamos y vemos que son iguales. Y para el total también, ¿no? Entonces estamos bien, vamos muy bien y ya captamos realmente a profundidad cómo funciona esto, ¿no? Y las R2, coeficiente de correlación, podemos ver que van cambiando. Con las fases está muy alto en huevo y por ejemplo bastante bajo a comparación en larva, luego es promedio en prepupa y pupa y en total pues es bastante alto, ¿no? Entonces, bueno, tenemos valor muy elevado, significa que sí, la temperatura es muy importante para el desarrollo de todas las fases, pero que hay fases que no solamente responden tan directamente a la temperatura, sino que tal vez hay otros factores que pueden influir, ¿no? Y bueno, pues eso es todo y pues nos vemos en vivo ahorita.